Listo. Entonces, continuamos hablando sobre campos vectoriales. Bien. Estamos en la sección, comenzamos la sección 15.2. Esta es la sección sobre integrales de línea. Listo. Sin embargo, estas integrales de línea, la integral de línea se puede definir para dos tipos de funciones. Es decir, para funciones escalares, que son funciones, nuestra notación de la forma f minúscula, ¿no? F de xy, que a cada punto en el plano le asigna un número, ¿no? Las funciones que trabajamos en el corte anterior y en el corte 1. El corte 1 y 2. Que la gráfica de esto es una superficie, ¿no? Ahí yo puedo definir una integral de línea también. Y también puedo definir integral de línea sobre campos ya, que es el concepto que estudiamos desde la semana pasada. Sobre campos. Vemos que esto llamamos campo, al otro le llamamos una función, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar el concepto de integral de línea sobre campos, que es más general y tiene más aplicaciones, ¿sí? Entonces ustedes revisan la primera parte de la sección 15.2, hablan sobre integral de línea de funciones. Entonces eso no lo vamos a saltar, ¿no? Integral de línea. Porque vemos que los teoremas más importantes se hacen en el contexto de integral de línea sobre campos. Listo. Entonces, la integral de línea sobre un campo, ¿cómo la podemos interpretar? Entonces, lo que ha mencionado hace un tiempito, ¿sí? Imaginen que tenemos una partícula que está en el punto A y se mueve hacia el punto B, siguiendo una trayectoria que vamos a llamar una trayectoria C. C. Sí, pero esa partícula se mueve a través de un campo de fuerzas. ¿Listo? Entonces, en cada punto de la trayectoria, el campo asigna una fuerza. Esa fuerza puede ser así. Imaginen que ustedes están atravesando un río. Entonces, en ese caso, el campo sería la corriente del río. Y ustedes tienen que, en algunas trayectorias, ir contra la corriente o ir del lado de la corriente. ¿Sí? Pero entonces, usted está sometido a un campo de fuerzas. ¿Listo? Por lo tanto, tiene sentido preguntarse sobre el trabajo que realiza el campo sobre la partícula. Entonces, por eso el concepto de trabajo. ¿Sí? Un trabajo. Y bueno, en este contexto, para determinar ese trabajo, pues necesito conocer el campo que lo notamos con esta letra F y la trayectoria C, que está aquí, ¿sí? Entonces, el campo depende de esos dos elementos, de esos dos conceptos. Depende del campo y depende de la trayectoria. C. Listo. Y tenemos que tener en cuenta además que trabajo es fuerza por distancia, ¿no? En su versión más simple, fuerza por distancia. Listo. Entonces, como teniendo en cuenta eso, logramos definir el trabajo que se realiza sobre esta trayectoria, ¿no? Entonces, por eso, si usted revisa en la sección 15.1, la primera parte trata sobre trayectorias. ¿Listo? Tenemos que aprender a parametrizar trayectorias, curvas, ¿sí? Porque es un elemento importante a la hora de resolver un integral de línea, ¿sí? Entonces,
nosotros haremos lo mismo que está en el libro. En primer medida, vamos a parametrizar curvas o trayectorias. Y después definimos la integral de línea. Parametrizar curvas. Entonces, ¿de qué trata esto de parametrizar? ¿O qué es una parametrización? Entonces, una parametrización es una función, digamos, vectorial, ¿sí?, de este estilo. Llamamos la letra R, una función que me da la posición de mi partícula en cada instante de tiempo t, ¿sí? Entonces, esta función R de t es una función de posición. Tiene que decirme cuál es la posición de la partícula. Tiene que decirme entonces cuál es su coordenada x en el instante de tiempo t y cuál es su coordenada y en el instante de tiempo t, ¿sí? Donde t se denomina el parámetro. Estamos hablando de una parametrización. T es el parámetro, que uno lo piensa siempre como el tiempo, y t pertenece al intervalo AB, ¿sí? Es un parámetro. Entonces, a medida de que el tiempo va transcurriendo, fui evaluando mi parametrización en t, y eso me define una curva. ¿Listo? ¿Sí? Un ejemplo de una parametrización. Ejemplo. Una de las parametrizaciones típicas es el de, por ejemplo, una circunferencia o parte de una circunferencia, ¿no? Esta es una parametrización, además, en el plano, ¿sí? O sea que estamos describiendo una trayectoria aquí en el espacio de 2 dimensiones, ¿sí?, en el plano. Puede uno definir trayectorias en el espacio de 3 dimensiones también, pero eso lo haremos después. XY. Entonces, miren, yo quiero parametrizar, por ejemplo, la siguiente trayectoria. Entonces voy a dibujarla aquí en el plano. La trayectoria puede ser cerrada o puede ser de un punto A un punto B simplemente. Entonces, digamos que yo quiero parametrizar solamente que esté el punto A y aquí está el punto B. Entonces no quiero parametrizar toda la circunferencia, sino de aquí hasta acá, en este sentido. Entonces las parametrizaciones tienen inclusive un sentido. Puede ser que una integral de línea cambie si yo voy del punto B al punto A. Puede ser diferente a si voy del punto A al punto B. Puede cambiar eso. Porque es diferente, por ejemplo, el trabajo que realiza un campo, si usted va en dirección contraria al campo o si va en dirección del campo. Es decir, es distinto el trabajo que usted realiza nadando contra la corriente del río que a favor de la corriente, ¿no? Y la trayectoria puede ser la misma. Usted puede ir del punto A a punto B. Puede ir en esta dirección o con la misma trayectoria en dirección opuesta. Entonces ahí la integral de línea puede cambiar. Listo. Entonces aquí se tiene en cuenta un sentido también. Entonces si yo quiero parametrizar esta curva concreta aquí, digamos que esta circunferencia tiene radio 1. Aquí desde el centro, aquí, en la longitud 1, el radio. Entonces, ¿cómo puedo parametrizar eso? Entonces, la circunferencia tiene una parametrización sencilla. Entonces, R de t, esta función parametrización, sería igual a R de t es igual
A. Entonces, como es una circunferencia, la coordenada X puede ser coseno de T. Y la coordenada Y puede ser seno de T. Y esto es una parametrización, donde el parámetro T en este caso, como es la parte superior de la circunferencia, puede variar entre 0 y pi. ¿Sí? Pero piensen en coordenadas polares, la misma intuición, ¿no? Si T vale 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Pues comienzo aquí en el punto 1, 0. Cuando T vale pi medios, coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1. Estoy por aquí. 0, 1. Pi. Entonces, coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. Yo estaría en este punto. Entonces estoy describiendo exactamente esa trayectoria que pinté. Y en ese sentido. ¿Listo? Pero esa no es la única parametrización de esta curva, esta trayectoria, ¿no? Miren que inclusive yo podría aquí, donde está t, multiplicarlo aquí por 2, coseno de 2t y seno de 2t. Todo esto, ¿qué es lo que logra hacer? Vamos que multiplicar por 2 el t lo que hace es duplicar la velocidad en la que yo voy del punto A al punto B. Lo hago en la mitad del tiempo. Si aquí antes me demoraba, digamos, pi segundos, si queremos darle alguna medida, ¿sí? Si yo duplico o multiplico por 2 aquí, ahorita el parámetro simplemente daría de 0 a pi medios. ¿Sí? Porque cuando coseno 0 estoy aquí, y cuando t es 0 estoy en este punto, y cuando t vale pi medios, ya llego acá. Porque si yo coloco aquí pi medios por 2 es pi, ya vimos que cuando t vale pi estoy en este punto. Simplemente dupliqué la velocidad. Si yo quiero ya parametrizar una curva cerrada, ¿sí? Que el punto inicial y el punto final coinciden, o sea, A es igual a B. Entonces, la curva cerrada completa está acá. Sería cualquiera de estas parametrizaciones. Si la dejo así con el 2t, entonces este tendría que variar de 0 a pi. Y funciona bien. Listo. 0 a pi. Y tengo eso allí. Listo. Entonces, parametrizar una circunferencia siempre es así. Listo. Ahora, ¿qué pasa si el radio cambia? Aquí la hice con radio igual a 1. ¿Qué pasa si la circunferencia tiene radio 2? Vamos a coloquémoslo aquí con t, que es tradicional usar t. No duplicar la velocidad, sino dejarlo así. De 0 a pi. ¿Qué pasa si el radio no es 1, sino que es 2 o 3? Entonces, en ese caso, usted multiplica aquí por el radio que tenga la circunferencia, la parametrización. ¿Sí entiende? Si esto es R mayúscula. Listo. Y ya. Si R es 2, pues yo coloco 2. Y así parametrizo esa curva, que es un arco de circunferencia. Listo. Pero bueno, ese no es el único tipo de curva que tengo que parametrizar. Entonces veamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Tenemos lo tradicional. Ejemplo 2. Entonces, muchas veces las trayectorias no son arcos de circunferencia, sino que son líneas rectas. ¿Sí? O pueden ser curvas que son formadas por la unión de varios segmentos. Entonces, permítame le grafico de qué forma.
Entonces le pueden decir a usted, digamos que este sigue siendo el punto -1, 0, este puntico aquí. Este punto pues es el punto 0 en X, 1 en Y. Y aquí puede ser 1, 0. Entonces digamos que usted se desplaza del punto A al punto B por medio de esta trayectoria que está formada por segmentos. Así, viene acá y luego baja aquí. Entonces su trayectoria está formada por dos segmentos de recta. Entonces, ¿cómo parametrizo eso? Esa es otra pregunta. Y si nosotros miramos, nos adelantamos un poco aquí en el texto guía, en la lista de ejercicios, allí nos muestran los distintos tipos de trayectorias, ¿no? Miren, aquí hay trayectorias. En el plano, en el espacio. Miren esta trayectoria cerrada que es como un triángulo. Miren cómo sigue ese camino. Miren, aquí hay una parte, es como una parábola en una parte del trayecto. Aquí es un segmento y aquí es otro segmento. Entonces la idea es que sepamos parametrizar este tipo de curvas. Listo. Entonces vamos con el ejemplo 2. Bien. Entonces, ¿cómo parametrizo esto? Entonces, en efecto, esto está dado por segmentos. Y noten que aquí hay un sentido, ¿no? Voy digamos, de derecha a izquierda. Miren las flechitas que nos colocan allí. Generalmente cuando nos muestran la gráfica de una trayectoria, también deben de indicarnos en qué sentido va, ¿sí? Por las mismas razones que mencioné antes. Entonces, voy a parametrizar esta trayectoria. Entonces, en este caso, esto tiene que ser por etapas, ¿sí? Debemos parametrizar primero este segmento. Listo. Y mire que ese segmento, digamos que consta de un punto A. Este es el punto inicial, el B es el punto final, y llamemos a este de la mitad del punto C. ¿Sí? Entonces voy del punto A al punto C primero. ¿Sí? Entonces mire que el punto A es tiene estas coordenadas, 1, 0, y el punto C tiene coordenadas 0, 1. ¿Sí? Entonces debo parametrizar ese segmento. ¿Sí? ¿Cómo es que uno hace eso? Entonces voy a dar una formulita aquí. La parametrización del segmento, voy a colocar aquí AC, la parametrización que depende de T, es igual a, y esto es una fórmula inclusive que sirve para puntos o para parametrizaciones en el espacio de 3 dimensiones. Aquí estamos en 2 dimensiones, pero esta fórmula sirve para 3 dimensiones también. ¿Cómo se parametriza? Es el punto inicial A más T veces el vector director AC. ¿Sí? Es decir, este vector AC es el vector que va de A a C. ¿Y el vector director AC cuál es? AC es el vector cuyas coordenadas o componentes son C menos A. Entonces esta formulita aquí se torna así. Es el punto inicial A más T veces. Mire que este T es el parámetro. Más T veces el vector director, que ya dije que es lo mismo que tener C menos A. Hacer esta resta, componente a componente. Y ya, ahí tengo la parametrización. ¿De dónde a dónde varía el parámetro T? Siempre va a variar entre 0
y 1. Y veamos por qué es cierto que tiene que variar entre 0 y 1. Fíjense ustedes, si t vale 0, es el tiempo inicial, t vale 0. Miren que la primera parte aquí, y esto es 0, 0 por c menos a, todo esto se anula y me queda a. Es decir, que cuando t vale 0, estoy exactamente en a, en este punto. Ok. Y cuando t vale 1, ¿qué pasa aquí? 1 por c menos a, 1 por c menos a es c menos a, ¿cierto? Quedaría así. Y c menos a más el a de aquí, se cancelan las a. Esta a con esta. Entonces, cuando t vale 1 me da c, es decir, estoy en este punto. Entonces, me funciona bien esa parametrización, ¿sí? En el tiempo inicial estoy en el punto inicial, en el tiempo final, en el punto final. ¿Listo? Entonces, conociendo esta fórmula, que digamos que hay que guardarla en una cajita por aquí de herramientas. Y como les digo, sirve en 3 dimensiones también. Y el parámetro t siempre entre 0 y 1, que ya vimos que funciona bien así. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, parametricemos pues este segmento concreto aquí. Entonces es necesario, pues, antes de estudiar interés de línea, saber eso, ¿no? Parametrizar algunas trayectorias típicas. Entonces, haciendo las cuentas, en nuestro caso, ¿cuánto es C menos A? ¿Sí? Pues recuerden, C es el punto 0,1. Eso es C. Menos A, que es el punto 1,0. Esta resta aquí, como es componente a componente, Sería menos 1,1, profe. menos 1,1, correcto. Y como vieron en álgebra lineal, o están viendo. A propósito, yo estoy dictando esa materia este semestre. Solo que con la desventaja de que me toca dictarla los lunes y hay tantos festivos que casi ni vemos clase. Pues. De todos modos, algo se hace. Eso es C menos A. ¿Sí? Por lo tanto, ya la parametrización que busco, la parametrización del segmento AC es, primero que todo, A, que es el punto, miren ustedes aquí, 1, 0, más T veces, A menos C. Aquí la fórmula es con T, que yo lo he borrado ya. Que eso es menos 1, 1. Como dice el compañero. Menos 1, 1. Y que inclusive yo puedo hacer unas cuentitas aquí. ¿Sí? T por menos 1 es menos T. Menos T. Y sumando ya las coordenadas, coordenada, me queda 1 menos T en la primera coordenada. ¿Sí? Y aquí me queda 0 más T por 1 es T. 0 más T que es T. Entonces, esa es la parametrización que uso. Es decir, que en este caso, ¿cuánto vale X de T? Recuerda que una parametrización tiene lo que acaba de borrar, ¿no? Una parametrización tiene un X de T, una función que depende de T, que me da la coordenada X de mi trayectoria y la coordenada Y de la trayectoria, ¿sí? En este caso, pues, X de T vale 1 menos T. Es bueno identificar eso porque cuando veamos la fórmula de la integral de línea, tenemos que saber quién es X de T y quién es Y de T. Conclusiones son 3 punticos que uno coloca en matemáticas para concluir. Xt es igual a 1 menos t. Listo. Y yt es t. Una parametrización. Listo. Y así genero este intervalo. Perdón, este segmento.
¿sí? Mire que la fórmula funciona bien. Que mire, si t vale 1, comienzo en el punto 0, perdón, si t vale 0, comienzo en el punto 1 en x, 0 en y. Y a medida que le voy dando valores a t, voy generando todos estos puntos intermedios. Por aquí esto debe de ser el punto de coordenadas 1 medio, 1 medio, ¿cierto? Y si t vale 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 medio. Y aquí 1 medio, a este punto aquí. Y así llego hasta acá. Entonces miren que la fórmula me está dando también el sentido correcto, ¿no? Voy de A a B. Entonces tengo que recorrer los puntos en esta dirección. Listo. Entonces, como esta es una trayectoria que consta, digamos, de 2 segmentos, entonces para parametrizarla completamente, tengo que, digamos, parametrizarla por etapas. Entonces, una parte de la parametrización es esta, de A a C, y debo continuar. Ahora debo parametrizar de C a B. Entonces tengo, conclusión, tengo trayectorias que para parametrizarlas tengo que unir dos parametrizaciones, pues como en este caso. Primero está de aquí y luego de C a B. Tengo que hacerlo por etapas. Tengo que dar dos parametrizaciones, como una función definida a trozos, ¿no? Entonces de C a B como la parametrización, ¿no? Entonces tengo que usar esta formulita. De nuevo, la de la caja. Solo que en este caso el punto inicial es C. Estoy aquí. Entonces es punto inicial 0, 1 más t veces. Ya estoy usando la fórmula de la caja. Más t veces el vector que va de C a B, el vector CB. El vector C, que es el vector director. Vector CB, que es lo mismo que B menos C. ¿Sí? Si usted le aparece CB, entonces para encontrar las coordenadas de este vector, resta la última letra menos la primera, B menos C. Que en este caso B menos C, ¿cuánto es? B vale, si quieren hagamos la cuenta aquí en una esquina. B menos C. Entonces B vale menos 1, 0. Menos C que es 0, 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 menos 0. Menos 1, ¿no? Menos 1 menos 1. Correcto. Aquí me queda menos 1. Menos 1. Y si hago las cuentas y combino estos dos vectores, me quedaría 0. T por menos 1 es menos T. 0 menos T es menos T. Me quedaría menos T en la primer componente, coma, 1 y sumado con T por menos 1 es menos T. Entonces, 1 menos T. Entonces, esa es la otra parametrización, con T variando. Siempre en este tipo de parametrizaciones de segmentos, T varía de 0 a 1, por lo que explicamos antes. Listo. Entonces tenemos la segunda parametrización. O sea que esta curva, esta trayectoria, se describe por medio de estas dos parametrizaciones. No tiene una sola función. ¿Y qué fue? Una observación, aún sin conocer la definición de integral de línea. ¿Sí? Cuando una curva se ¿cómo se hace la integral de línea? Eso tiene que ver mucho con resultados de integrales que ustedes conocen. Por ejemplo, la integral de línea vamos a ver que se define sobre una trayectoria C del campo, producto punto F por D. Pero no nos interesa mucho esto.
F por D todavía no lo sabemos. El hecho es que si la curva, la trayectoria C, se puede escribir como la unión disyunta de dos trayectorias de AC unido de C a B. Entonces la integral de línea no la puede hacer así. Primero integra sobre la primera trayectoria de A a C. Son propiedades de la integral de línea. Como les digo, no lo hemos definido, pero les adelanto. Más la integral de línea sobre la trayectoria de C a B. Así se haría la integral de línea, usando primero esta parte y luego esta, teniendo en cuenta esta propiedad. Bueno, ¿qué otro tipo de curvas podemos parametrizar? Que todo el tiempo vamos a hablar sobre integral de línea ahora en adelante, sobre una curva C. Entonces, tenemos que, no hay otro camino, hay que parametrizar la curva de esta forma. Entonces ya sabemos parametrizar Profe, curvas o arcos de una, circunferencias. Sí. tengo una pregunta aquí en esto, en el resultado del parámetro. ¿Me puede explicar cómo fue que lo sacó que no entendí ese menos t, coma 1 menos t? No entendí esa Ah, parte. sí. Sí. Eh, pues, borramos aquí. Estoy haciendo operaciones con vectores. ¿Listo? Entonces aquí este t es un número multiplicando un punto, pues un vector. Entonces t por menos 1 es menos t. Y por la misma razón es t por menos 1 es menos t. Más sector 0,1 aquí. Y aquí sumo coordenada, coordenada a estos puntos. 0 menos t es menos t. Y 1 menos t. Entonces, estoy sumando coordenada, coordenada. Digamos que ahí me da la respuesta. ¿Sí respondió Ah, la pregunta? sí, profe, sí. Esa era sencilla, no había entendido. Gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, queremos parametrizar más curvas, digamos. Porque sabemos parametrizar segmentos, ¿sí? Y trayectorias que están compuestas por dos o más segmentos. En este caso solamente son dos segmentos, ¿sí? Pero hay trayectorias que son cerradas y son así. Pero la parametrización sería más complicada, pero se puede hacer, ¿no? Tendría que seguir las cuentas, luego parametrizar este pedazo y luego este pedazo. Hay trayectorias así, entonces, que son compuestas por varios segmentos. Pero hay otro tipo de trayectorias que podemos parametrizar que son muy sencillas e interesantes, también útiles. Entonces, este es el ejemplo 3 de trayectorias. Ejemplo 3. Entonces, la gráfica de una función, ¿sí? Recordemos que el curso de cálculo integral o de cálculo diferencial, ¿no? Función tiene una función de la forma y igual a f de x. Una función de esta forma, una función de una variable, ¿sí? Y igual a f de x. Pues la gráfica de esto es una curva en el plano. Una curva, donde x puede variar en un intervalo a b. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, que es una parábola. Entonces, por aquí está el a, por aquí está b. La gráfica de ese tipo de funciones, pues, es algo así. Lo estoy hablando en términos generales. Entonces, digamos que yo tengo una partícula que está describiendo exactamente esa trayectoria, ¿sí? Yendo del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo parametrizo eso? ¿Sí? Por ejemplo, si quiero ser concreto, piensen en la función y igual
a x al cuadrado, ¿sí? Con x en el intervalo 0, 2. Es la gráfica de esa función. Una parábola. Que en este caso comienza en 0, abre los brazos hacia arriba. Sería así. Cuando x vale 2, y vale 4. Entonces voy del punto 0, 0 hasta el punto 2, 4. ¿No? Entonces, ¿cómo parametrizo una curva que sigue una trayectoria que es la gráfica de una función? Como estamos viendo aquí. Todas esas parametrizaciones son muy sencillas, miren. En ese caso, la parametrización sería así. Sería... Bueno, por aquí. Sería RT igual a T en I más la función f que esté aquí, pero evaluada ante f de t en j, con t variando en este mismo intervalo, con t perteneciente a A, B. ¿Sí? O sea que así parametrizo trayectorias que son la gráfica de una función de una variable. ¿Sí? Concretamente, para parametrizar esta trayectoria, si yo voy del punto, si yo voy de izquierda a derecha, ¿no? Así. Por ejemplo, en este caso, así. Toda la parametrización, ¿cómo es? Por ejemplo, el de esta parte de la parábola, pues sería así. RT igual a T en I más, aquí dice F evaluado en T. En este caso mi función es X al cuadrado. Bueno, donde está X coloco T, entonces sería T al cuadrado J. Y mire que X varía a 0 a 2, entonces T también varía a 0 a 2 aquí. T perteneciente al intervalo de 0 a 2. Listo. Entonces así parametrizo esta parte de la parábola. Listo. Miren, si t vale 0, comienzo aquí en el punto 0, 0. Si t vale 2, llego a este punto. Aquí me haría 2. Aquí me haría 2 al cuadrado, que es 4. Llego acá. Uno siempre puede testear con el punto inicial y final. Entonces así parametrizo la gráfica de una función y una variable. ¿Sí? Listo. Entonces son los tres casos típicos de parametrizaciones. Bien. Entonces enseguida continuamos con la definición integral de línea después de una pequeña pausa, ya que nos agotó el tiempo de esta reunión. Listo. Listo, bro. Ya todos escribieron presente, ¿cierto? Ya guardé aquí la información. Sí, profe. Ok.